Ya no hay más datos reales de dónde entrenar modelos. O sea, ya se le entrenó con toda la información que se podía entrenar y por ahí no vamos a avanzar. ¿Qué va a suceder cuando las redes sociales estén llenas de puras publicaciones sintéticas, video sintético, Twitter sintético, y donde no es muy claro saber qué fue hecho por un ser humano y qué fue hecho por una inteligencia artificial? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Tecnosapiens, donde la IA se da la mano con los negocios y el futuro. Tengo conmigo, como en cada episodio, a mi gran amigo Jorge Sauri, emprendedor y experto maestro en inteligencia artificial. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos de nuevo en un episodio más de Tecnosapiens. Saludo a mi amigo Fernando Santa Cruz, consultor y experto en inteligencia artificial. Y pues cuéntanos, Fer, de qué vamos a platicar hoy. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de tres temas. Uno muy fresco que ha estado saliendo en los últimos días respecto a lo que parece ser el próximo modelo de OpenAI, el que va, ahorita estamos en GPT-4 y sus versiones, pero se está hablando de uno nuevo, vamos a platicar de eso. De igual forma, vamos a platicar en la parte de negocios de una aplicación que les puede ayudar muchísimo a llevar sus redes sociales, tanto la redacción, el diseño gráfico, la publicación y el monitoreo de competencias, todo en una sola herramienta. Así que quédense con nosotros que revisemos eso. Y finalmente, un poquito del futuro. ¿Cuál es el futuro de los consultores? ¿Cuál va a ser el rol? ¿Qué podemos esperar en lo que es la industria de la consultoría? Entonces, vamos a estar platicando esos 3 temas. Y, pues, si quieres, entramos de lleno en materia, Jorge. Platicábamos antes de entrar a la grabación un poco de esta noticia que salió, que está combinada. Venía ya trayendo unas cuestiones, algo que le llamaban el Q-Star, después Strawberry, ahorita Orion, y desde Japón llega una cosa que le llama GPT Next. Platícanos un poco el contexto de cómo se encadena y cómo es que se volvió noticia, y también cómo está sucediendo esta relación con el gobierno de Estados Unidos, que también ya está supervisando estas cosas. Platícanos un poco de cómo está esta noticia, de lo que viene para el próximo modelo. Sí, sí, la verdad está muy interesante. Fíjate que OpenAI había estado muy calladito, ¿no? O sea, estaba lanzando que si el ChatGPT Sí. el modelo, el 4 mini y así, pero no, la verdad es que no se había tenido otra notición así como cuando lanzaron el GPT-4 el año pasado. Y yo creo que desde que se filtró esto del Q-Star, que fue una noticia que salió no hace mucho, no sé si recuerdas, de que se rumoreaba que era como el siguiente modelo de OpenAI y demás. Ahora sabemos que el Q-Star está basado en un paper de Stanford, que básicamente es una nueva metodología o una arquitectura de Machine Learning, de inteligencia artificial. El STAR viene del Self-Taught Reasoner. ¿Qué sucede? Que todos estos modelos basados en Transformers, los LLM, que son modelos grandes de lenguaje, son modelos muy pesados que requieren muchísimo cómputo y demás, creo que ya llegaron como a un tope, ¿no? Incluso hablábamos de que ya en lo último que estamos usando, nuestros chats son arquitecturas de modelos expertos, le llaman Mixture of Experts, que son como dividir diferentes modelos, pero siempre de modelos de lenguaje basados en transformers, pero como entrenados para dominios específicos. Como si hubiera un orquestador que primero eligiera qué modelo de esos es mejor para resolver el problema que le estás planteando al chat GPT. Correcto. Y bueno, yo le Y estoy creo que preguntando. de este punto, Jorge, creo que es muy importante compartir una idea en este tema cuando se habla de Mixture of Experts, o que es una mezcla de expertos. Muchas veces la idea principal era que los modelos simplemente pronostican la próxima palabra de manera estadística y matemática, y eso es cierto. Sin embargo, ya las herramientas que estamos usando como ChatGPT, Claude y otros modelos, ya es una combinación de mezcla de expertos con técnicas avanzadas de prompt engineering,
con otras herramientas como buscador de internet, Claro. generador de códigos, o sea, ya empieza a ser una mezcla de diferentes elementos que ya no son exclusivamente lo que dio nacimiento. Pero Exactamente. regresando a materia, ¿qué hace interesante a esto que es el que está basado con QStar? Y ahí por en Facebook, Twitter, YouTube había muchas cuestiones de las fresas. Y ahorita se habla de Orión, pero ¿qué es esto de qué está pasando? ¿Por qué es interesante este tema de Strawberry? ¿Para qué está sirviendo? ¿Y qué se supone que va a ser Orión y qué lo hace diferente? Bueno, justamente el medio del asunto está en que aún usando esta mezcla de expertos, sigue estando topado, porque siguen siendo modelos que predicen la siguiente palabra. En este tipo de arquitecturas tenemos todavía un obstáculo, digamos, en cuanto a que los modelos de lenguaje no pueden automejorarse. Es decir, en otras metodologías de aprendizaje por refuerzo, de grandes avances que se han tenido en campos como DeepMind, por ejemplo, se habían tenido muchos avances muy impresionantes con los modelos alfa y demás. El modelo es capaz de aprender sobre sí mismo y mejorarse a sí mismo, sabiendo en qué la está cajeteando, digamos, estas herramientas que usamos actualmente de mezcla de expertos. La mezcla de expertos es, imagínate que hay como un orquestador que decide qué modelo es mejor para contestar una pregunta en particular. Por ejemplo, me hablas de medicina y en vez de tener un solo modelote, entrenó de toda la data existente, digamos, y es un modelo muy pesado y tiene todo ese conocimiento comprimido, ¿no? En un solo modelo. Lo que hacen estos expertos es tener modelos expertos, valga la redundancia, en diferentes temáticas y son más pequeños. Imagínate que en vez de tener un archivo de todo tu disco, todos tus documentos, tarda muchísimo en descomprimirse para que yo acceda a un documento en particular. Mejor lo voy a comprimir en diferentes y voy a poner aquí en los documentos de la escuela, en otros los documentos personales, ¿no? Entonces, es más o menos así y es lo que pasa con los primeros modelos de lenguaje basados en transformers, que se entrenaron con cantidades masivas de información, pero si lo vemos de esta manera, es como comprimir, es como hacer de muchos de información en cuanto se dice que estos modelos son como un loss compression, o sea, es decir, te generan texto, te tratan de generar otra vez el texto que aprendieron, pero tiene pérdida, o sea, es compresión con pérdida, a diferencia de los como los que no pueden tener pérdida. Aquí la información tiene pérdida, mucha pérdida, porque son comprimidos mucho, con una proporción bastante grande, y entonces solamente como que lo regurgitan, ¿no? Y por eso alucina y demás, ¿no? En vez de tener esta arquitectura basados en esta investigación, que creo que es de Stanford, se busca que los modelos mejorarse, que es un problema de los LLM. Aprenden a predecir la siguiente palabra y sí rompe un hito porque es un método de aprendizaje no supervisado, ¿no? O sea, tú le avientas a estos modelos las cantidades masivas de data y no necesitas que nadie etiquete datos. El modelo aprende los propios datos. O sea, yo tengo un texto, enmascaro cierta parte del texto y voy a aprender a predecir qué sigue. No necesito que nadie, a diferencia de los tradicionales de Machine Learning, me etiquete datos. Ya cuando se hizo el tema de los chatbots, TSI, justamente, y ahí viene el punto clave, se necesitó de mucha gente que etiquetara texto, o sea, humanos, que dijeran, este texto está bien, este texto está mal, esto es racista, esto es correcto, esto es el Human human feedback, ¿no? reinforcement. Sí, El reinforcement learning with human feedback, porque se necesita de un humano que sepa si lo que está sacando el modelo, la información, al ser descomprimida, es correcta, cumple con normas sociales y así. O sea, el modelo no es capaz de calificarlo y mejorárselo. claro, el modelo en el que hoy trabajamos. Son los modelos con los que hoy trabajamos, ¿no? Pero Y se necesita de esta esa herramienta intervención humana. esta herramienta nueva, que es un modelo interno que está basado en la técnica QStar, que Ujú. internamente le llaman Strawberry, va a generar
¿Qué tipo de información, Jorge, para entrenar lo que podríamos llamar tal vez GPT-5 o internamente le están llamando Orión? Lo que buscan es eso, ¿no? O sea, que sea un modelo que esté como detrás, en vez de todo este feedback humano, y que esté generando data sintética, porque ya no hay más datos reales de dónde entrenar modelos. O sea, ya se le entrenó con toda la información que se podía entrenar y por ahí no vamos a avanzar. Entonces estos modelos o estas técnicas están basadas en cómo funcionamos o cómo nosotros nos hacemos nuestras inferencias, tomamos decisiones. O sea, se está buscando llegar a una etapa en donde los modelos ya no nada más sean muy buenos resumiendo textos, prediciendo y descomprimiendo esa información, sino que además pueda calificar la información que escupe y pueda aprender, o sea, bueno, la siguiente vez no voy a, o sea, voy a ir a reentrenarse, ¿no? Entonces, digamos que es como una especie de arquitectura binaria, donde tienes a un modelo detrás que es más lento, pero que se encarga de generar data sintética, hacer varias alternativas de razonamientos y de alguna manera ir siempre eligiendo como, bueno, aquí, ¿sabes qué? Aquí vamos a ajustarle, ¿no? Y otro modelo es el reactivo, el que es entrenado a partir de este modelo de Strawberry con esta data sintética y que le va a dar la cara al usuario, ¿no? Entonces, y eso entiendo que es Orión, ¿no? Es Sí, como una especie de GPT-5, ¿no? Y más o menos, te digo, funciona una analogía o una emulación de funciona una persona, ¿no? Un cerebro humano, ¿no? Cómo nosotros resolvemos problemas y afrontamos el mundo real. Si tienes una situación o un problema o una petición de información que te hace alguien, a veces contestas de manera reactiva, o sea, lo tienes así, ¿no? Pues oye, ¿dónde están mis llaves? Ahí. No tuviste que pararte a pensarlo. Eso es lo que llaman el tipo de el razonamiento uno y 2 por ahí. No sé si se ha escuchado de eso, pero son como dos modos en los que entra nuestro cerebro. Hay veces que necesitamos entrar en un modo ya más donde, espérame un momento, no me acuerdo, ¿no? O oye, un problema temático o algo así más complicado, ya no eres reactivo, necesitas hacer una planeación, a veces necesitas generar ciertos diálogos internos ok. que son como inputs para ti mismo, donde te vas planteando hipótesis y vas buscando caminos, que es como funciona el reinforcement learning. Tú vas haciendo alternativas y viendo cuál te da los mejores dividendos o resultados hasta que llegas a un punto donde dices, creo que esta es la mejor probabilidad, ¿no? Esta inferencia. Y entonces es cuando ya lo pasas a un diálogo donde, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. El cerebro tiende a entrar en el modo reactivo porque siempre buscamos mejor eficiencia de energía. Y este segundo modo, el modo de razonamiento, consume más energía. Entonces, por eso a veces tenemos ciertas reacciones que luego dices, híjole, debí de haber dicho esto, porque tendemos a usar el reactivo porque es más fácil y el cerebro siempre tiende a la mejor eficiencia de uso de energía. No estamos todo el tiempo, a ver, espérame, voy a pensar dónde dejé mis llaves, Como ¿no? que ya tenemos patrones de Entonces, pensamiento muchas veces, ya muy definidos. exactamente, pero sabemos switcharlo entre uno y otro dependiendo de el problema que se nos presente, ¿no? Y todo esto va como encaminado hasta esto que se le llama en el mundo de la IA, el AGI, la inteligencia artificial general. O sea, se está buscando que los modelos lleguen a un punto donde puedan resolver problemas de diferentes dominios y bien, o sea, sin que alucinen, ¿no? Entonces, por ahí se está como echando ese camino, ¿no? Sí, ¿Y tú cómo ves el tema de, por ejemplo, de la regulación? ¿Tú qué piensas de esto? pues yo Porque creo creo que que ya se reunieron incluso con el gobierno de Estados Unidos para hablar de la safety y todo esto. sí, es más, salió, bueno, ya venían las noticias del tema de Q-Star, que generó ahí muchos rumores, y sí que era el próximo GPT-5. Estos días volvió a salir con el nombre interno de Corio porque Estados Unidos hace unas semanas creó un instituto para regular a las empresas y a todos estos temas de inteligencia artificial, cuidando la seguridad. Y fue noticia que, pues, tanto OpenAI como Anthropic, que son 2 de los líderes que están generando inteligencia artificial, les mostraron
la tecnología al gobierno de Estados Unidos para, pues, decirles: "Oye, estamos usando nuestro modelo Strawberry para generar la data sintética que viene con otra lógica de entrenamiento, para generar nuestro siguiente modelo". La siguiente noticia de ese tema fue en una presentación, el director de OpenAI Japón, que OpenAI son los de ChatGPT, pues presentó una gráfica donde decía, bueno, el siguiente GPT, que puede ser Orion, o ahí en la lámina decía The Next, se espera que sea 100 veces más capaz. Habría que ver qué significa 100 veces más capaz. Las expectativas son muy altas en cuanto al salto, eh, de cuestiones de razonamiento, el nivel de complejidad que puede llegar a manejar. Yo creo que si todo va como se está platicando este mismo año, OpenAI va a dar la siguiente noticia, porque como bien decías al inicio, ha estado un poco callado en las últimas semanas, pero claramente siguen trabajando en lo siguiente. Exacto. Pues, si te parece bien, podemos pasar a la sección de negocios, que parte de lo que buscamos en este podcast, además de platicar de los temas éticos, el impacto en el futuro profesional y del trabajo, es también compartirles cómo estas tecnologías podemos utilizarlas, de manera, eh, para el beneficio de las empresas, de nuestro trabajo o nosotros como profesionistas. Hay una Adelante. herramienta muy interesante, Jorge, que queremos compartir con la audiencia para temas de redes sociales. Y también, si te parece interesante, podríamos comentar y cómo va a estar el impacto posterior, porque lo que presenta esta herramienta, que vamos a ver en unos instantes, es te redacta tipo ChatGPT, te hace los diseños tipo Canva o Photoshop, agenda en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, en tu LinkedIn, y también hace cuestiones de monitoreo de la competencia. Entonces, suena muy interesante porque es como que la suma de 3 herramientas. Sin embargo, ¿qué va a suceder cuando mucho del contenido que veamos en redes sociales sea sintético? Bueno, saltemos a ver la herramienta. Saltemos a ver la herramienta, Jorge, si te parece bien. Perfecto. Se llama Predis. Vamos a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver un poquito de lo que ofrecen, ¿no? O sea, lo que ofrecen es tu social media para que crezca un 10x, tiene más de 1,000,000 de usuarios. La herramienta, como les digo, se llama Predis. Vamos a ver un poco de las funcionalidades de manera muy rápida. Eh, pero dicen, imagínate un copiloto que te genera tus IAs de productos, tus carruseles, tus videos de TikTok, tus anuncios, tus imágenes, tus voiceovers, tus memes, tus hashtags, todo este tema. Bueno, esa es la propuesta. Y la verdad es que está bastante interesante. Vamos a ver acá la parte de features un poco y ahorita vamos a ver un poco del demo. Tiene más de 1,000,000 de usuarios, genera memes, que no puede haber una red social sin memes, Así es. textos cortos, pequeños videos, para publicar en Instagram, en TikTok, tipo Reels. eh, tiene integrado un chat como para generar las ideas de lo que queremos. Y algo muy interesante que muchas otras herramientas no tiene, pero por eso también se alinea la marca. O sea, tú subes tus logotipos, defines tus colores claves, subes tu logotipo cuando lo vas a usar con un fondo oscuro, cuando un fondo claro, y también escoges los colores. Eh, y te permite generar diferentes formatos, desde publicaciones de imágenes, reels. También tiene un área de análisis de la competencia. Pones quiénes son tus competidores para saber cómo estás yendo, cómo les está yendo, qué están publicando. Si tú ya tenías plantillas de cosas que utilizaban en Canva, Adobe o Figma, las puedes importar a las redes sociales. Tiene bancos de fotos, bancos de videos. Muy interesante, la verdad, la propuesta. Aquí tienen un pequeño video de demostración, que todo el video dura como unos 10 minutos donde nos podemos dar una idea. No lo vamos a poner todo, pero sí mostrarles un poquito de lo que puede hacer. Por ejemplo, en esta parte podemos ver un poco del tipo
de artes que está haciendo. Acá vemos los carruseles, algunos memes. Acá está la configuración un poco de los colores, los logotipos, para fondos claros, para fondos oscuros, el nombre de la marca, el sitio, los hashtags que normalmente se usan. Entonces, muy interesante. ¿Qué opinas de este tipo de herramientas, Jorge? No, está increíble. Respecto a las redes sociales y sobre todo mientras vamos viendo un poco el video, ¿cuál es tu opinión respecto a este contenido generado por inteligencia artificial? O sea, lo que representa en lo que vamos a estar leyendo cuando ya no lo está escribiendo una persona o una persona de marketing. ¿Qué tipo de impacto crees que va a traer en la industria y en los negocios? Sí, bueno, increíble, ¿no? Es muy útil, sobre todo hablando de cuando no contamos con todo ese equipo detrás, ¿no? Que de diseñadores. Si lo ves desde ese punto de vista, la verdad está padrísima la propuesta. Y ya hablando de otro punto de vista, llevándolo un poco más hacia el futuro y tratando como de futurear un poco, ¿no? Y hablando de la ética y de todo este tema, pues bueno, ya eso ya es otra cosa, no sé. La verdad, yo pienso que estamos como cayendo un poco en esto de que habla. Ah, yo Está muy interesante porque, bueno, justamente el libro habla un poquito de cómo todo esto en nuestra sociedad, ¿no? Postmoderna ha sido de alguna manera intervenida o afectada por la tecnología, ¿no? Y eso que el libro pues no está hablando de lo que está pasando actualmente, o es como justamente, no sé si has leído un poco de eso, pero es como llevado al extremo, o sea, como que estamos yendo hacia allá cada vez más rápido. Y él habla en su libro justamente de los simulacros, de las simulaciones, de la hiperrealidad, ¿no? Los simulacros los presenta como información que son una copia de algo o una representación simbólica, algo que ya ni siquiera tiene un original, ¿no? O sea, y no se te hace que es un poco como todo este tema de qué va a pasar cuando en las redes sociales ya solamente tengamos simulacros, en donde ya ni siquiera, o sea, todo sea IA generativa que parece real, pero no está basada en nada y, ¿no? Pasa un poquito lo que él comenta en su libro de la hiperrealidad, ¿no? Que es un estado, un mundo donde ya no podemos distinguir entre la realidad y la simulación, ¿no? O sea, no, de hecho, si te das cuenta, no tiene nada que ver con el sci-fi de Matrix y todo esto. O sea, no, esto es a lo que él se refería, a este mundo de hiperrealidad donde imagínate que llegamos a un punto donde en vez de que sea que nosotros, o sea, de las personas que están posteando en las redes sociales, ya estemos como un poco mezclados o ya ni siquiera vamos a saber qué tanto bots, ¿no? O sea, bots me refiero no a personas que están ahí como zombies, sino realmente máquinas, ¿no? Que están posteando información y donde cada vez la línea que divide lo que dices, esto es sintético y lo que dices, no, esto es real, se está haciendo cada vez más difuminada y sí vamos a llegar a un punto, con esto que platicabas justamente antes de los órdenes de magnitud, los modelos van a ir mejorando, ¿no? O sea, el cómputo que está utilizando y demás, se habla, por ejemplo, y todo esto genera video. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a converger en algo que, si no se regula, regresando al tema de la regulación, nos puede llevar a un punto sin retorno, a un punto problemático, ¿no? No sé, no soy experto en ese tema, pero veo complicaciones donde dices, bueno, ¿y a qué le claro. creo? Y no, vender algo, pero ¿cómo sé? Y no sé hasta qué punto todo eso pueda jugar en contra también. La herramienta se me hace fantástica. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Pues no lo sé. ¿Tú opinas? Claro. Yo lo veo como alguien que se ha dedicado a mercado digital por casi 20 años. Primeramente, como tú bien dices, tener una herramienta de este tipo para pequeñas y medianas empresas es de muchísima utilidad, porque todos sabemos que si no tienen una presencia en línea, quedan limitados respecto a compartir sus productos, ofertas, promociones. Muchas veces los recursos son muy escasos y no pueden tener a una agencia o a un responsable de marketing dedicado exclusivamente a este tema, ¿no? Entonces, tener una herramienta que te ayude a agilizar y aumentar la productividad a un nivel de calidad aceptable
Ujú. yo creo que es muy benéfico. Lo primero que tendríamos que poner en contexto es que no va a ser el 100% del trabajo. Siempre hay un Claro, componente creativo que va a ser muy importante que se mantenga, no nada más en estos temas de marketing, sino en todo lo que vayamos generando con IA. Mantener componente de creatividad y lo que nos hace únicos y cuál es nuestra oferta, que tal vez la IA no lo termine de entender de manera ideal. Y siempre tendremos que ponerle ese toque humano. por supuesto. Siempre tendremos que dirigirlo, definir la estrategia, porque estas herramientas nos ayudan a agilizar. Tal vez no seamos diseñadores, pero ya nos genera un diseño. Tal vez no seamos videógrafos, pero ya nos genera un video. Tal vez no con el nivel de calidad que lo haría un profesional, pero sí a un costo tal vez 10 veces más económico. Claro, Tal vez la calidad no va a ser óptima, pero yo creo que es un muy buen inicio. Entonces, siempre el componente humano y lo creativo. Ahora, extrapolándolo para ir cerrando este segmento de qué va a pasar, así como hablábamos de la data sintética que está generándose para entrenar el siguiente modelo, creo que vienen preguntas muy interesantes respecto a qué va a suceder cuando las redes sociales estén llenas de puras publicaciones sintéticas, video sintético, Twitter sintético, y donde no es muy claro saber qué fue hecho por un ser humano y qué fue hecho por una inteligencia artificial generativa, ¿no? exacto. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué tipo de regulación debería de haber? Si va a tener que traer un sello, que creo que hay una legislación en California donde se está hablando que todo lo generado tenga un sello de que está generado por I. ¿Qué tipo de regulación debería hacer para poder discernir generativo y sintético y qué es human made? Sí, sí, exacto. No soy experto en el tema, ¿verdad? No me atrevería a hacer aseveraciones legales ni nada. Pero, y si sí se habla, creo que dices de poner ahí como un fingerprint, como una huella. Una marca de agua. Yo creo que a nadie le conviene que diga, hecho por IA, ¿no? O sea, porque entonces ya pierde el chiste, ¿no? Esta herramienta es útil porque logra venderle a tu consumidor lo que quieres venderle. eh, y más o menos se está tratando de emular, ¿no? El material que haría un diseñador. Entonces, yo creo que ahí, Pero creo que está hablando más de metadatos, ¿no? O exacto, sea, porque yo creo de que es que así como las fotos guardan dónde se tomó y guarda la geolocalización y sí, no lo sí, vemos en la foto. sí, no es Hay una visual serie de eso. datos internos que indican qué cámara lo tomó y una serie de Exacto. factores técnicos. Sí, Lo vemos. es más como un tema como, digamos, forense, ¿no? O sea, como, digamos que si hubiera llegara a haber un tema controversia, con algún análisis forense, con algún análisis especial, puedas saber de dónde provino esto. Sin embargo, no sé, la verdad no sé, esto tampoco soy experto en el tema, pero no sé si tú sabes más, ¿qué se ha hecho con las criptomonedas? Sí, o sea, ¿son rastreables, no son rastreables? O sea, y es un tema que lleva ya bastante tiempo sobre la mesa y que también se está utilizando de ciertas, o sea, para los ransoms y el ransomware, todo eso, y no se ha regulado, ¿no? O sea, que no sé si allá pueda pasar lo mismo. Deberían de ver, aunque sea, poner algún tipo de metadata. No sé qué tan factible sea que, por ejemplo, a una imagen poner una metadata que no pueda ser eliminada Relativamente. fácilmente por alguien con malas intenciones. Pero así como es fácil ponerle esos datos que no los vemos, pero que están como parte del archivo, también los que quieran, es relativamente fácil Estamos hablando de IA. para que no sepas cuál es el origen real. Esta idea era de que OpenAI había desarrollado un algoritmo que podía dejar una marca de agua en los textos generados para, si lo pasabas por ese algoritmo, te decía, esto fue generado con IA de OpenAI. O sea, tenía un Ujú, algoritmo, no lo habían liberado porque se dan cuenta que si sacas una herramienta donde ya puedes detectar lo que se generó ChatGPT, ujú. ponías en entredicho el uso que le podías dar. Ya la gente iba a decir, se volvía un tema de credibilidad. Técnicamente se puede hacer, se están desarrollando algoritmos para marcar lo generado por IA, Ujú, pero al menos empresas como OpenAI han decidido no liberarlas porque disminuye la adopción. exacto, La adopción está empezando. así O sea, es. desde que estemos en estos temas, estamos tal vez más cercanos a lo que está sucediendo, pero de manera masiva, la gente todavía no.
Sí, todavía se no está está usando estas impregnando en la herramientas. sociedad y está como en ese primer frente, los entusiastas, los científicos, los Los early expertos, adopters. los early adopters, pero todavía va a permear, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un buen momento. Tal vez por eso, por ejemplo, me imagino, no han liberado Sora Es porque, correcto. y ahí es donde viene el tema de la seguridad y las preocupaciones de Ilia, por ejemplo, ya es que se salió y formó su empresa, Los que no conocen a Ilya, fue básicamente uno de los fue un cofundador de un cofundador, OpenAI que estuvo en y muy desacuerdo con abogado de cosas la del seguridad de los modelos, ¿no? o sea, sí estuvo, creo que entiendo yo, por lo que sé del drama de OpenAI, es que tuvieron sus piques con respecto a la seguridad y demás. Entonces, me parece adecuado que se empiecen a tener esos diálogos con las autoridades. No sabemos cómo va a evolucionar esto. También está el tema de los modelos open source. A lo mejor OpenAI implementa estas medidas, pero ¿y los demás? ¿No? Y los modelos open source y cualquier otra cosa que pueda generar también este tipo de data, de contenido, de imágenes o de textos, etcétera. Entonces, regresando al punto, pues, está muy interesante, pero creo que se debería empezar a ver cómo se va a regular. Más que regular, o sea, como el tema de prohibir, porque creo que eso no va a parar nadie, se va a volver una fiesta de imágenes y publicaciones sintéticas mezcladas con reales y cada vez va a ser más indistinguible. Yo creo que es más bien ante controversias poder saber, oye, ¿de dónde vino esta imagen? Alguien publicó algo que hizo daño, bueno, ¿con qué lo hizo? No sé. Y más bien van a tratar de exigirle a las empresas que hacen estas herramientas que puedan poner una marca. Y yo creo que ese va a ser como el menor de los temas respecto a marcar el contenido, porque hay una ley que tal vez en otro episodio podamos platicar de ella, que se está platicando en California, donde se quiere hacer corresponsable a las empresas que generaron los modelos, al igual que al que usó la herramienta para hacer algo indebido, ¿no? Entonces creo que eso abre muchísima polémica respecto al nivel de responsabilidad de los que diseñan las tecnologías y los que usan las tecnologías. Tendremos que buscar un punto intermedio, ¿no? Pero pasando ya a nuestro último bloque, Jorge, y estábamos platicando un poco de la tendencia de que el costo del conocimiento está yéndose hacia cero. Hoy podemos usar ChatGPT en el WhatsApp, ya metieron a Meta AI. Ya tenemos muchas opciones de herramientas de inteligencia artificial a las cuales les podemos preguntar muchas cosas, o buscadores con inteligencia artificial como Perplexity, que analiza muchas páginas de Internet y nos da una respuesta directa y no nos obliga a visitar páginas y páginas. La pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de los consultores y de los especialistas si el acceso al conocimiento y el costo de ese conocimiento está a cero pesos, digamos? ¿Cómo ve? Primeramente, ¿crees que el costo del conocimiento está a cero? O sea, que el conocimiento va a ser gratis con el Internet. Eh, ¿Tú qué opinas primeramente respecto al costo del conocimiento? Y después, ¿dónde van a quedar esos especialistas? Que lo que los hace únicos al día de hoy es su conocimiento y Ujú, su experiencia. claro. Pero con estos modelos como que vienen a cambiar un poco la jugada cuando el conocimiento avanzado está a un prompt de distancia. Sí, bueno, Yo yo creo que estamos viviendo una era muy positiva en ese sentido. Lástima que no se está utilizando correctamente. pero no todos, pero Porque fíjate, como leí por ahí, no dónde lo leí, o quién lo dijo, pero estamos en una era donde nunca ha sido más fácil acceder a la información, al conocimiento, pero donde la gente no tiene interés en acceder al conocimiento. Es un tema cultural y social, ¿no? Pero, o sea, y, coincido contigo, creo que tiende al menos el conocimiento general del mundo, o sea, ya no, estamos viviendo otra época donde, como dices tú, o sea, todo prom de distancia, ya ni siquiera de que tengo que buscarlo en Google. Y yo le pregunto a uno de estos modelos y le digo, necesito saber de genética o de biología, o la constitución o de cualquier cosa. Y ahora con esto de los buscadores, como el SearchGPT y demás, Google con lo que está haciendo también, pues ya ni siquiera vas a tener tú que digerir la información, vas a realmente a poder acceder a ella
y tenerla más fácilmente. más digerible. Más directa, tema de las personas expertas, yo ahí sí difiero un poquito con esta idea, pues a lo mejor medio fatalista de muchas personas que dicen, no, pues es que ya valió, porque hay que recordar que esto no deja de herramienta. Terminar de leer y les voy a recomendar mucho el libro de Roger Penrose, La nueva mente del emperador, donde plantea cosas muy interesantes que también ponen un poquito en contexto el tema de la computación y el tema de la naturaleza de nuestro cerebro, ¿no? Y pongo esto sobre la mesa porque estamos comparando el expertise de un humano contra todo esto de la I, todo este hype. Y yo creo que siempre va a seguir, al menos por un buen tiempo, a menos que salga algún otro que lo cambie todo, sigue siendo el ser humano, bueno, es el artífice. Esto es inteligencia artificial, pero el artífice somos nosotros. Nosotros somos el artífice y la inteligencia artificial y las herramientas estas son el artefacto. Nos sirven a nosotros, pero como tú bien dices, alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que hacer ese prompt, ¿no? Y cuando ya no se hagan prompts porque se tiene Strawberry o porque se tiene lo que sea, bueno, la experiencia de un humano experto, valga la redundancia, eso no lo va a tener más que en datos sintéticos. O sea, lo que tú sigas aportando con tu inteligencia, con tu creatividad, pues va a seguir siendo muy valioso. Yo pienso, mi punto de vista es que siempre va a seguir siendo muy valioso. Roger Penrose lo explica muy bien en su libro, está muy interesante. Habla mucho también sobre el tema de la conciencia, ¿no? Y el tema de ser conscientes. Y él pues, tiene su opinión, ¿verdad? De por qué, o sea, nunca una IA va a ser consciente, una máquina. em, Incluso con la computación cuántica, y lo pone de una manera muy interesante, se me hace muy interesante, aunque yo creo que el tema aquí no es que la AGI vaya a ser consciente o no vaya a ser consciente, porque esto es una herramienta. No nos interesa que sea consciente, o no creo que sea el punto, ¿no? El tema de la AGI es que las herramientas de inteligencia artificial logren resolver problemas en distintos dominios, no que sean conscientes ni lleguen al self-awareness ni nada de esto, ¿no? Eh, Sin embargo, hay un punto clave que menciona Penrose, donde nos sigue distinguiendo esa conciencia, o sea, esa parte humana, nos sigue haciendo pues, diferentes a las máquinas. O sea, él lo pone así, no somos máquinas biológicas, ¿no? Ahí y pone todo un contexto, todos los capítulos que hablan, ponen los cimientos de su argumento final. Es así como toda una historia de la física y va hablando, ¿no? De mecánica cuántica y va poniendo como todos estos bloques para que al final la conclusión te la pueda brindar dándote esos argumentos donde te dice, o sea, máquinas biológicas y por eso siempre va a haber esa línea que divida la herramienta, aunque sea muy sofisticada. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Que sí se va a ir sofisticando y yo espero que siga sofisticándose y que nos siga ayudando más, pero a potenciarnos porque va a seguir siendo nuestra creatividad, nuestra planificación, nuestra capacidad de razonamiento. Que lo que sí creo que va a pasar es que va a elevar la vara, ¿no? Va a elevar tal vez algo que nos separe. Tú vas a poder ser un experto, o eres un experto, o no sirves para nada en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si tú a lo mejor te lees un libro de texto, sí, ya puedes brindar ese conocimiento como consultor, pero ¿qué va a pasar cuando tenga todo el conocimiento? ¿No? Pues ya no va a ser suficiente, va a elevar la vara, o sea, vas a necesitar algo más que el conocimiento de los libros de texto, ¿no? No sé tú qué opinas. Pues, 2 cosas. Yo tengo un poquito mi óptica, primeramente en la cuestión de cuál es el rol de nosotros. Yo creo que paulatinamente vamos a transitar de que el valor está en el conocimiento, el valor está en la experiencia. Ujú, Y no me refiero a acumulación de experiencia como acumulación de conocimiento, sino la experiencia que le entrega una persona a otra así persona. es, La experiencia de un conocimiento asimilado, llamémosle sabiduría, exacto. que soy capaz de transmitirle o entregarle una experiencia vivencial a otro ser humano. Ujú, Yo creo que ese va a ser un poco el rol de los consultores, más que los poseedores del conocimiento, que desde luego lo van a tener y lo van a tener de una manera ampliada a través de estos modelos, pero el valor va a estar cómo yo lo transmito y le llevo esa experiencia vivencial
a otro ser humano, de ser humano a ser humano. Exacto. Entonces, yo empiezo a ver a los consultores como esas personas o esos comunicadores que toman el conocimiento y se lo llevan de manera vivencial a otro ser humano. Estoy de acuerdo. Porque como bien dices, el Internet ha estado desde unas décadas atrás y seguimos requiriendo personas que transmitan esos conocimientos o nos ayuden. Entonces, con la pues van a estar los modelos allá, pero el rol principal del consultor desde mi óptica es ser el portador o el mensajero, el delivery Es de ese conocimiento. El valor no va a estar en el conocimiento, sino en la entrega de una experiencia. Respecto al libro, pues no lo he leído, lo voy a leer, pero yo sí pienso que somos máquinas biológicas. O sea, que tenemos nuestras características y todo, pero pues estamos formadas por células, órganos, diferentes sistemas que conforman nuestro cuerpo, que tienen un funcionamiento. Si no nos alimentamos bien, no dormimos bien, no nos activamos a nivel físico, pues la máquina funciona diferente. sí, 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 exacto. Entonces, yo creo ahí que, Pero tienes sin que entrar leerlo. a los temas de la IA va a ser consciente o no, No, creo no, que ese es un tema para otro programa. de acuerdo. Te lo comento para empezar a cerrar y no hacer tan largo este podcast, pero unos últimos comentarios, Jorge. Sí, bueno, fíjate, yo pensaba igual. eh, en cierto sentido estoy de acuerdo, o sea, sigo pensando lo mismo. Está buenísimo el libro. Y hay algo o sea, que menciona él que tiene que ver con el determinismo. O sea, o sea, lo que dice es que o sea, no es lo mismo que sea determinista, o sea, a que sea computable. Y, o sea, te digo, habría que hacer un análisis del libro y Tal todo, vez en pero en el otro programa, próximo podríamos y revisarlo donde, más adelante. donde sí tiene un punto muy importante, ¿no? O sea, ya cuando te pone, te digo, todas estas bases antes, la verdad es que ahí sí te deja la duda, ¿no? De, oye, híjole, sí, puede ser. O sea, es decir, el punto de él no es si somos o no una máquina biológica, sino si se puede hacer algo sintético, o sea, que sea computable, que pueda computar el universo, ¿no? O sea, que nuestro cerebro sí lo hace, ¿no? Y él les plantea desde el punto de vista científico y de la física, y por qué sí, por qué no. Entonces, muy interesante, la verdad, sería muy bueno luego hacer un programa Es sí está muy discusión. filosófico el tema. Este tipo de discusiones y de pláticas, parte de lo que nos motivó a lanzar el podcast Tecnosapiens, que si no están suscritos, suscríbanse. Vamos a seguir desmenuzando tanto los dilemas éticos, las aplicaciones prácticas para negocio de la IA y el futuro y qué significa ser un ser humano en este nuevo mundo. Parece llegar de sorpresa. Pues bueno, excelente capítulo, Jorge. Te agradezco como siempre todas tus reflexiones y desde ya nos dejaste tarea para leer este libro. Perfecto, pero pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Excelente. Hasta luego. Hasta luego. Hola amigos de Tecnosapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.